Hola Sagitario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mis queridísimos amigos y amigas de signo de Sagitario, aquí tu amiga Jenny, como siempre, contigo, feliz, orgullosa, agradecida por tu presencia, gracias. Vamos a decretar desde ya que esta semana será, porque ya lo es, maravillosa, lumínica, de éxito, de prosperidad, de avance. Claro que sí, vamos a agradecer ante todo, vamos a agradecer cada despertar, cada día, cada abrazo con nuestros seres queridos. Vamos allá, Sagitario, empezamos. Tenemos aquí la reparación. Mira qué bonito, Sagitario. Número 4774, número 475, 382. Me están diciendo para ti, Sagitario, tómalo como te resuene. Vamos a irnos acá. Me siento guiada para ti a decirte un mensaje. Mira, fíjate algo, Sagitario. A partir de este momento, tú tomas la decisión si te transformas, si evolucionas, si recuperas esa energía que tú tienes para avanzar, para seguir adelante, o si sigues cediendo terreno. Te digo algo, Sagitario, a partir del momento en que nos transformamos, o arreglamos las situaciones en nuestras vidas, recuperamos una energía de la que posiblemente podamos disponer para seguir avanzando y seguir creciendo. Yo sé que no es fácil para mis Sagitarios. Este oráculo, cuando sale de primero, me habla muchísimo de una energía de ruptura, pero no es una ruptura a nivel de tiempo corto, es una ruptura que se viene haciendo con mucho tiempo de antelación. Es momento de que transformes esas energías para primeramente estar contigo, hacer las paces contigo, porque posiblemente, Sagitario, ahora vamos a otro oráculo, pero me tengo que detener aquí. Posiblemente muchos de mis Sagitarios, no digo que todos, por supuesto, esto es una lectura generalizada, completamente atemporal. Recuerda que si resuena contigo, bien. Pero me están diciendo claramente de que esto es un daño que posiblemente muchos de mis Sagitarios han venido acumulando durante mucho tiempo. Y ya como que llegó el momento de transformar esa energía, de transformarla. Primeramente, pedirte disculpas a ti por haberlo permitido, porque posiblemente tus intenciones han sido buenas, claro que sí, como siempre, Sagitario, pero has terminado lastimado, lastimada por una energía que se ha mantenido allí durante mucho tiempo cuando se pudo haber detenido. Así que no, mira, no hay tiempo. Aquí no hemos venido a hacer una carrera de liebres. Precisamente estamos en este plano para esto, para repararnos, para crecer, para evolucionar. El tiempo que nos haga falta, desde que baje de la mente al corazón. Y para todos, absolutamente para todos, es distinto ese tiempo. No es tiempo, es tempo. Es el momento en lo que tú, lo que tengas aquí, llegue aquí para repararte. No pasa nada. Para cada quien el tiempo es relativo. Puede que personas 3 días, 2 días, 2 horas, 1 minuto, para otras les cueste años. Pero a eso hemos venido, Sagitario, así que no pasa nada. No hay que juzgarse, no hay que maltratarse, porque precisamente es una evolución, es un crecimiento. Y ahora mismo que estamos con Plutón entrando en Acuario, este 19 de noviembre, y se va a quedar 20 años. Así que déjame decirte que tú vas a sentir esa sensación de querer indagar sobre lo que te hace único, única, más que querer encajar o aparentar. Se acabó para muchos de mis Sagitarios el aparentar, el querer encajar, el querer ser parte de, ¿para qué me? No, señor, se acabó. Y vas a sentir esa energía. Venga, vamos a sacar acá. En este momento voy a utilizar este tarot que ustedes conocen de los animales. ¡Ay, qué bello! Yo lo uso como tarot y como oráculo. Tenemos aquí en un momento el 9 de otoño. Nos está hablando de que este es un momento en el que tus deseos se hacen realidad. Es que los oráculos se entrelazan entre ellos, la energía oracular es maravillosa. Gracias, Padre. Este es el momento en que tus deseos se hacen realidad. No te preocupes por cómo sucederá.
No le des vueltas a la cabeza de cómo va a pasar. Eso no es problema tuyo. Tú sueltas, confías, entregas. No te preocupes de cómo va a suceder y de cuándo. Basta con que le des gracias a tu divinidad, gracias a tu razón de ser, a tu vida, a la razón de por qué estás en este plano en este momento. Basta con eso, con que agradezcas tu razón de estar aquí y tu evolución. Basta con eso, simplemente con eso. Es tan fácil que tanta gente se lo complica, pero es tan sencillo que resulta difícil, ¿cierto? Así que darle gracias a Dios por todo lo que tienes, por tu evolución, por tu avance, por tu prosperidad y por lo que todavía está por llegar, Sagitario. Te vienen caminos maravillosos. Vámonos al tarot. Vámonos al tarot ya. Sí, señor. Vamos a empezar contigo, Sagitario. Me están diciendo mis guías en este momento, no, ya, vamos a, que tengo que sacarte una carta de 8 zen. Vamos a ver, Sagitario, 8 zen. Me la acaban de gritar. Sácale una carta de 8 zen a Sagitario para marcar ese camino evolutivo tuyo. La inocencia, el sol, arcano mayor del sol en el tarot tradicional. Vivir las cosas con inocencia. ¿Qué cosa más inocente que un osito de peluche, ¿no? Bueno, fíjate algo. Esto a nivel oracular me están hablando de un trayecto bastante fuerte. Oráculo. A nivel oracular, usando 8 zen, es el arcano mayor número 19 del tarot tradicional que representa al sol. El sol son bendiciones, es reconocer en ti la divinidad, es el saber que vas hacia adelante y que prosperas. Fíjate que el gran maestro se admira con un grillito. Él es feliz con su grillo, él admira la belleza que hay, él está rodeado de flores, de inocencia, de felicidad. Ahí está en los pequeños detalles. Sagitario, en los pequeños detalles, muchas veces, no siempre, menos es más, menos es más. Tu camino está iluminado, Sagitario. Esta semana vas a recibir potentes señales a nivel energético, de evolución, de crecimiento, de dejar atrás ciertas cosas que te habían estado lastimando, dañando. Vas a tener que tomar decisiones muy fuertes, pero te vas a poner por encima tú de todo lo que vaya a suceder. Claro que sí, como tiene que ser. Te vas a amar, Sagitario. No vas a permitir que nada y nadie te haga daño. Vamos al tarot. Tenemos aquí mira, la lectura para ti está potente. Tenemos aquí arcano mayor número 3. Tenemos aquí la suma sacerdotisa. Tenemos aquí una energía de dar, de poder, de evolución, de maternidad, de completar círculos, de haber completado una evolución en tu vida, de saber esperar el tiempo indicado para avanzar y para dar luz a proyectos, a evolución, el momento indicado para echar hacia adelante. Puede ser que muchos de mis Sagitarios estén emprendiendo en este momento, me lo están diciendo, temas de divorcio, temas de rupturas con sociedades, temas de venta de propiedades, temas de mudanza, ya como que quieres hacer un corte, quieres salir de esta situación, porque a nivel mental ya tú sientes como que allí se te acabó tu tiempo, como que allí no te permites crecer como tú quieres crecer. Y eso es sabiduría, esa es la inocencia de la sabiduría divina que se manifiesta en ti. Este es el momento de que tus deseos se hagan realidad. No te preocupes de cómo va a suceder, tú tienes la sabiduría suficiente para hacerlo y allá donde tú vayas vas a obtener esa bendición para seguir adelante. Tenemos aquí el momento que has estado viviendo, 4 de espadas. El 4 de espadas es un momento de congelación, es un momento de haberse tomado las cosas para pensarlas, pero quizás demasiado. El 4 de espadas nos habla de que alguien decidió hacer un stop en su vida, de congelarse para pensar las cosas. Es muy sabio. Es muy permitido. Un guerrero necesita recuperar energías, necesita descansar. ¿Y qué sale de ti? Un caballo fiero, un caballo brioso, que va hacia adelante, hacia tu sabiduría, hacia tu evolución, hacia tu crecimiento. Medita, Sagitario, medita. Escucha tu corazón. Tiene muchas cosas que decirte, ¿sabes? Tiene muchas que decir porque a partir de este momento las cosas se van a solucionar siempre y cuando tú confíes de una manera natural. Tenemos aquí, fíjate qué bonita esta energía para ti, Sagitario. Aquí tenemos unas de espadas. El as de espadas es la renovación, la salida de Sagitario. Mira algo, y te lo voy a decir resumido en este momento para que
Puedo decirte muchas cosas sobre esto, pero te voy a decir algo. Si por algún momento tú te sentiste que tuviste que irte a descansar, a recuperar energías, a meditar, bendecido sea ese momento. ¿Qué ha brotado de ti? Un caballo, un equino. ¿Qué es Sagitario? Un equino. ¿Qué es un equino? Alguien que ama su libertad. Alguien que va hacia por su libertad. Alguien que va hacia su libertad, pero en este momento no es un galope loco sin saber a dónde va. Es un momento de hacerlo con sabiduría, con inteligencia. Es un caballo que mira hacia su sabiduría, hacia el aprendizaje obtenido en su vida. Aquí tienes la apertura de tu camino con toda la certeza de que vas a salir adelante. Nuevos caminos se abren para ti, Sagitario. Tienes aquí esta hermosa carta, me encanta. Esto es un as de espadas potente, poderoso, en el que tú te plantas, un águila, te plantas en tu evolución, en tu avance, en empezar tu vida desde un momento en el que tú reconoces que has sido tu punto de partida. Ya el pasado ha pasado, del pasado se aprende, del pasado se aprende muchísimo, Sagitario. Voy a sacar una carta más para ti. Tenemos aquí, qué bonito, 7 de copas. Nos habla de tiempos pasados, de tiempos remotos, de vivencias pasadas, de recuperar lo mejor, disfrutar lo mejor de lo que hemos vivido. Es que, fíjate algo, esta carta nos habla precisamente de recuperar lo mejor de lo vivido y mantener siempre las copas arriba. El aprendizaje del vivo, haya sido malo, no tan malo, haya sido lo que sea, haya tardado mucho, haya tardado poco, hayas conseguido una llave o no, seguir estudiando, seguir avanzando, pero todas las copas están altivas, ninguna copa se ha derramado. El 7 de copas nos habla de que tus copas están todas arriba, llenas de conocimientos, llenas de aprendizaje, y todas son valiosas, son válidas, mientras se siga aprendiendo y evolucionando. ¡Wow, Sagitario! Menú de energía para ti esta semana, potente, fuerte, y no es para menos con todas estas energías que tenemos a nivel astronómico. Vamos a sacar aquí unas letritas de poder para mis Sagitarios. Qué belleza de lectura, te lo juro, qué belleza de lectura. Estas letras pueden estar en el nombre, en el apellido, en el apodo de alguna persona importante para ti. La letra H, tenemos la letra F y la letra, otra vez la letra H. Mira, qué caprichoso esto, ¿eh? A ver, unos dijecitos de poder para mis amados de Sagitario. Mis guerreros incansables, Señor. Tenemos aquí, mira, han salido dos. Es que han salido, vean, es por algo será. Tenemos el ancla. Pocos dijes, pero con mucho significado, Sagitario. El ancla es precisamente el anclarte con estabilidad. Proyectos que llegan a tu vida. Es como un as de espadas. Donde el ancla cae, ahí se queda. Y nada ni nada lo remueve. Es tomar una decisión. Fíjate con los ojos de esta águila. Qué belleza, ¿no? Mira cómo esta águila mira enfocada hacia el futuro. Y esta águila aquí preciosa, con sus alas abiertas. Me encanta esta energía para ti, Sagitario. Enfoque, avance y prosperidad. Primero tú, segundo tú, hasta el 10º tú, siempre avanzando y evolucionando. Y la llave del corazón. Aquí está la llave del corazón. Permítete a nivel magistral, a nivel de seres majestuoso que eres, que tu corazón no se lastime más. Tú tienes la llave en tu corazón de que este corazoncito sane, independientemente de lo que haya sucedido. Tú tienes el poder de tomar las cosas como tienen que venir, como un aprendizaje, como un castigo. Tú sabes de qué aprendes, o si te lamentas. Yo te recomiendo que con la inocencia de un niño te sonrías y permitas avanzar y evolucionar. ¡Wow, Sagitario! ¡Qué lectura más preciosa, más bonita! Gracias por tu presencia. Nunca me cansaré de decirlo. Te quiero mucho y lo sabes. Uf, potente energía, ¿eh? Si te ha gustado, si resuena contigo, dame un like, suscríbete y comenta. Y si quieres una lectura personalizada, déjamelo saber en la cajita de comentarios y enseguida nos ponemos en contacto contigo y será realidad. Un besito, mil bendiciones. Hasta la próxima semana.